Mi nombre es Fran Freitas, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la UBA Núcleo San Joaquín y esta es mi presentación de lenguaje HTML. Vamos a comenzar con ella. ¿Qué es el HTML? El HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de internet, el HTML responde a las siglas Hypertext Markup Language, es decir, lenguaje de marcas de hipertexto. Para algunas personas al leer esto piensan que HTML incluye el diseño gráfico de la página web. Sin embargo, eso no es cierto, ya que HTML solo sirve para indicar cómo va ordenado el contenido de la página. Y esto lo hace por medio de unas marcas de hipertexto, las cuales son etiquetas conocidas en inglés como tags. Es decir, el HTML como tal es una serie de etiquetas que van ordenadas de una manera, y al ser ordenadas de esa manera, ellas dan pie a una estructura para la página. Es decir, que el diseño de la página como tal es en lo que contengan esas etiquetas y en cómo estén implementadas las etiquetas. Vamos a ver cuáles son algunas, vamos a ver cuáles son algunas no. Vamos a ver todas las etiquetas que existen en HTML. ¿Por qué? Porque esto es lo único que nos va a permitir a nosotros saber cuáles son las acciones de las etiquetas, cuáles van a ser sus capacidades, sus limitaciones, y que debemos conocerlas para un adecuado manejo de ellas. Aquí tenemos que las etiquetas son las que definen secciones, elementos y características de una página web. En otras palabras, son la estructura. Vamos a ver cuáles son estas etiquetas y sus funciones. Vamos a ver que tenemos siempre un elemento raíz, que es el que nos va a definir cuál es el documento que se está trabajando bajo el estándar de HTML5, que HTML5 es la versión actual de HTML, que posee mejores elementos, mejores respuestas, mejor capacidad de diseño, etcétera, etcétera. Ok, tenemos el primero, que es doctype HTML, que es el que define el documento. Después tenemos HTML, que representa la raíz del documento, o el XHTML. Todos los demás elementos deben ser descendientes a este elemento. Es decir, que en una primera instancia, en la primera línea de código, nos vamos a encontrar con esta etiqueta que dice HTML. Después, nos podemos encontrar con una etiqueta que se va a llamar head, que es la cabecera, por así decirlo, de la página. Por lo general siempre notamos que las páginas tienen una cabecera con el logo, el diseño, una imagen, una descripción, algo. Ahí es donde se deben incorporar los elementos a la cabecera. También también se puede hacer libremente sin colocarlo, pero lo ideal es hacerlo de esa manera. Después nos vamos a encontrar con una etiqueta título, que es en el cual nos vamos a encontrar el título, o sea, el título que coloquemos en esa etiqueta es el que nos va a poner el nombre en el documento, el que nos va a colocar en la barra del navegador o en las pestañas de la página. Luego tenemos la etiqueta base, que es la base de las URLs para la página. Después tenemos link, que es utilizada para enlazar JavaScript y CSS externos con el documento HTML actual. Como indica su nombre, link es para enlazar. Después tenemos la etiqueta meta, que define los metadatos que no puede ser definido usando otro elemento de HTML. Después tenemos la etiqueta style, que es la que nos va a definir el estilo CSS para esa línea. Ok, ahora vamos a ver las etiquetas usadas para scripting. El script puede ser un script, la etiqueta script puede ser para un script o un enlace hacia un script externo. Obviamente este es el lenguaje de programación JavaScript. Esa es la etiqueta para abrir el script. Y la otra etiqueta que tenemos, no es script, es para definir un contenido alternativo a mostrar cuando el navegador no soporta el scripting. Un punto importante aquí, cuando se abre una etiqueta, podemos observar que está de esta manera, que dice script. Cuando la etiqueta se cierra, tiene una barra diagonal, que es la que indica que se está cerrando el script. Ahora vamos a ver las secciones de la página. Tenemos el body, que es el cuerpo
o el contenido principal del documento. Y aquí la etiqueta nos dice que solamente puede haber un body en todo el documento. Tenemos la section, que ya es un script una etiqueta de HTML5 que define una sección en el documento, nav, que me imagino que es de navegación, define una sección que contiene enlace de navegación, article, que define el contenido autónomo que podría existir independientemente del resto de contenido, aside, que define algunos contenidos vagamente relacionados con el resto del contenido de la página. Tenemos H1, H2, H3, H4, etc., que son los elementos de cabecera que implementan 6 niveles de cabecera en un elemento. H1 es el mayor y H6 es el de menor importancia. Un elemento de cabecera describe brevemente el tema de la sección que introduce. Tenemos el header, que define la cabecera de una página o sección. Usualmente contiene un logotipo, el título del sitio web, una tabla de navegación de contenido. El footer, tenemos que es el pie de una sección, usualmente contiene un mensaje de derechos de autor, tiene la información legal, direcciones de retroalimentación, como por lo general también tienen direcciones de la compañía, números de importancia, correos, etc. Después tenemos address, que define una sección que tiene información de contactos, y el main es el principal, o lo que comenté anteriormente. No sé si se pueden dar cuenta que se relaciona un poco con las primeras etiquetas que mencioné. El main solo puede existir uno, que es donde está el contenido, todo el cuerpo de la página. Bajo el main existe bajo la etiqueta de HTML principal. Ok, aquí tenemos las etiquetas de agrupación de contenido. P es un párrafo, HR es un quiebre temático entre párrafos de una sección o artículo de cualquier contenido. Tenemos que pre indica que el contenido está preformateado y es que este preformato debe ser preservado. Tenemos block quote, que presenta un contenido citado de otra fuente. Encontramos aquí OL, que define una lista ordenada de artículos, una UL, que define una lista de artículos sin orden, una LI, que es una lista de artículos enumerada. Tenemos DL, que es una lista de definiciones, una lista de términos y definiciones asociadas. DT, que representa un término definido por el siguiente DD. Y DD representa la definición de términos listados antes que él. Figure representa una figura ilustrada como parte del documento. Fig caption representa una leyenda de una figura. Div representa un contenedor genérico sin ningún significado especial. Ahora vamos a ver la semántica a nivel de texto. La semántica a nivel de texto: A representa un hiperenlace enlazado a otro recurso. M un texto enfatizado con acento de intensidad. Strong representa un texto especialmente importante. Small es un comentario aparte, es decir, texto como un descargo de responsabilidad, una nota de derechos de autor. S es contenido que ya no es exacto o relevante. Cite representa un título de una obra. Q representa una cita textual inline. DFN representa un término cuya definición está contenida en su contenido ancestro más próximo. ABBR representa una abreviación o un acrónimo. Data asocia un equivalente legible por máquina a su contenido. Este elemento solo está en la versión WATG-WG del estándar HTML y no en la versión W3C de HTML5. Time representa un valor, una fecha en equivalente legible por máquina, puede ser representado por el atributo daytime. Código representa el código del ordenador. Var representa una variable. Sum representa la salida de un programa. Y KDB representa una entrada de usuario. Estoy estirando mucho. Y aquí seguimos teniendo más etiquetas, como pueden ser sub, que es un subíndice, y representa un texto en voz de estado de ánimo alterno. Mark representa un salto saltado con propósito de referencia, es decir, su relevancia en otro contenido. Tenemos más etiquetas de edición, tenemos contenidos incrustados. Ahora vamos a ver la estructura que estaba comentando antes para terminar. Me estoy pasando mucho del tiempo, aparte de los 15 segundos de la introducción. Vamos a ver la estructura básica. Observamos que cada página comienza con el logo de HTML, con la etiqueta HTML. Después tenemos la etiqueta head, que son las decisiones de cabecera. Observamos que la etiqueta head cierra otra vez. Después comienza el body, después cierra el body y cierra el HTML. A partir de este punto, que digo que cierra el HTML, no se puede codificar nada. Se tiene que ¿cómo se dice eso? Se tiene que programar dentro de, o codificar dentro de la pestaña que dice HTML. Dentro de HTML se va a diseñar el head, el body,
el pie de página, la información de contacto, todos estos elementos. Esta fue toda mi presentación. Muchas gracias.